Hola de nuevo. En este vídeo terminamos con el tema de probabilidad. Hasta ahora hemos visto, por una parte, las técnicas de recuento y los experimentos aleatorios, y por otra, los sucesos, las operaciones y la frecuencia que están asociadas a los sucesos. En este vídeo veremos el concepto de probabilidad a partir de la frecuencia de los sucesos y daremos una manera de calcular probabilidades a partir de la regla de Laplace. Terminaremos el tema viendo los experimentos compuestos. Para ello usaremos los diagramas en árbol. Nos ponemos en contexto. Supongamos que hemos realizado un experimento aleatorio y conocemos el espacio muestral, es decir, conocemos los posibles resultados del experimento aleatorio. En tal caso, diremos que la probabilidad de un suceso mide el grado de posibilidad de que ocurra dicho suceso para el experimento aleatorio. Ese valor será un número que estará entre 0 y 1. Para un suceso A, escribiremos la probabilidad de ese suceso como P de A. Tal y como vimos en el vídeo anterior, esta probabilidad será aproximadamente la frecuencia relativa de ese suceso, suponiendo que el experimento aleatorio se repite muchas veces. Existen otras definiciones de probabilidad, pero este curso nos quedaremos con esta definición, la cual se conoce como interpretación frecuentista de la probabilidad. Esta interpretación es bastante intuitiva. Por ejemplo, en el experimento de lanzar una moneda, sabemos que el espacio muestral está formado por sacar cara o sacar cruz. Incluso sin saber nada de probabilidad, tenemos la intuición que la probabilidad de sacar cara será la misma que la probabilidad de sacar cruz, y en este caso tendrá el valor de un medio o del 50% de posibilidad. De modo similar, en el experimento lanzar un dado de 6 caras, también sabemos que el espacio muestral está constituido por los números del 1 al 6. De esa manera, sacar, por ejemplo, un 1 tendrá una probabilidad de un sexto. También, por ejemplo, la probabilidad de sacar un número par en el dado será de 3 sextos. Veremos próximamente cómo calcularemos estas probabilidades. Por último, en el experimento de elegir un día de la semana, conocíamos que el espacio muestral está constituido efectivamente por los días de la semana, del lunes al domingo. En ese caso, la probabilidad de que sea viernes sería un séptimo. Existen algunas propiedades de la probabilidad especialmente importantes. La primera de ellas ya la hemos dicho. La probabilidad de cualquier suceso tiene que ser un número que esté entre 0 y 1. Los dos casos extremos se obtienen para cuando estamos calculando la probabilidad del suceso imposible, en cuyo caso tendríamos la probabilidad igual a 0, y del suceso seguro, es decir, la probabilidad igual a 1. La segunda propiedad es muy importante y la usaremos continuamente en los problemas, la cual nos dice que la suma de probabilidades asociadas a los sucesos del espacio muestral siempre tienen que sumar 1. Por ejemplo, si estamos tirando un dado de 6 caras, la probabilidad de sacar un 1 más la probabilidad de sacar un 2 más la probabilidad de sacar un 3 y así hasta la probabilidad de sacar un 6 tienen que sumar 1, puesto que en definitiva tenemos seguro que vamos a sacar un número del 1 al 6. Por último tenemos la tercera propiedad, donde tenemos tres resultados asociados a sucesos. Si un suceso A y B son incompatibles, es decir, que si ocurre uno no puede ocurrir el otro y viceversa, la probabilidad de A unión B será la probabilidad de A más la probabilidad de B. Esto es evidente, puesto que en este caso, al ser sucesos incompatibles, no existe intersección. Por otro lado, la probabilidad de un suceso más la probabilidad de su contrario tiene que ser igual a 1. Esto es evidente, puesto que al lanzar una moneda sabemos que sacar cara y sacar cruz son sucesos contrarios, y la suma de estas probabilidades tienen que sumar 1, puesto que o bien sacamos cara o bien sacamos cruz. La tercera de las fórmulas es la más general y más importante. En este caso nos fijamos que tenemos que la probabilidad de la unión de A y B será igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Esta fórmula se entiende perfectamente usando los diagramas de Venn, puesto que al sumar la probabilidad de A estamos midiendo el área que encierra el círculo de la izquierda, el de A. Al sumar la probabilidad de B estamos midiendo el área que encierra el círculo de la derecha, la probabilidad de B. Si nos fijamos, la región que está rayada en verde la estamos contando dos veces, es decir, que la intersección la estamos sumando dos veces. Por tanto, para medir de manera correcta la unión de A y B debemos restar una vez esa intersección. Conocidas las propiedades de la probabilidad, estamos en condiciones de realizar algunos cálculos. Para ello recurriremos a la regla de Laplace, la cual se basa en la siguiente fórmula. La probabilidad de un suceso A será un cociente o división, donde el denominador será el número de casos posibles, es decir, los resultados que se pueden obtener al realizar un experimento aleatorio, y el numerador será el número de casos favorables al suceso que estemos estudiando, en este caso A. Los sucesos favorables serán aquellos que hacen que se verifique A. Esto lo veremos a continuación con varios ejemplos. Supongamos que tenemos una urna con 3 bolas rojas, 2 bolas verdes, 4 bolas naranjas y una bola morada. Y nuestro experimento aleatorio es sacar una bola al azar y mirar el color que tiene. Si nos preguntamos cuál es la probabilidad de sacar una bola roja, tendríamos entonces como denominador un 10. En tal caso, la probabilidad de que la bola que hemos sacado sea roja sería de 3 partido 10, puesto que el número de casos favorables a nuestro suceso sacar rojo serían las 3 posibles bolas rojas. De igual manera, la probabilidad de sacar morado sería 1 partido 10, puesto que tenemos nada más que una opción de sacar una bola morada de los 10 casos posibles.
Un suceso un poco más complejo sería sacar o rojo o verde. En ese caso seguimos teniendo 10 casos posibles, pero aquí tenemos como caso favorable sacar tanto una bola roja como una bola verde. Es decir, tenemos 5 posibles casos favorables, de tal manera que la probabilidad sería de 5 décimos, o lo que es lo mismo simplificando, de un medio. Bien, pues ya casi terminamos el tema. Vamos a empezar la última sección. Aquí vamos a trabajar con los experimentos compuestos, los cuales serán aquellos que estén constituidos por dos o más experimentos simples. Algunos ejemplos simples sería tirar una moneda 2 veces, o lanzar un dado y una moneda, o por cualquier combinación de dos o más experimentos simples que podáis imaginar. Con el diagrama en árbol ya hemos trabajado, pero dejamos aquí la definición formal. El diagrama en árbol será una estructura que organizará la información de un experimento compuesto. Nos ayudará a realizar el recuento de las posibilidades, de manera que podamos poner las probabilidades de manera clara, ordenada y sencilla, lo cual nos ayudará a resolver problemas diversos. Veamos un ejemplo conocido. ¿Recordáis el ejemplo del principio del tema? Vamos a elegir la ropa que nos ponemos al azar. En este caso tenemos dos elecciones, camiseta y pantalones. Para las camisetas tenemos como opciones las camisetas blancas, las negras y las grises. Y como pantalones podemos ponernos o los vaqueros o los cargos. Calculemos en primer lugar cuál sería la probabilidad de ir vestido con vaquero y camiseta blanca. En este caso ya sabemos construir el árbol. Tenemos por un lado la camiseta blanca, la camiseta negra y la camiseta gris. Por lo tanto tenemos tres casos posibles para nuestra primera elección. Como la estamos eligiendo al azar, la probabilidad de ponernos una camiseta blanca sería de 1 partido 3, puesto que solo hay una posibilidad de 3 de ponernos una camiseta de ese color. Lo mismo ocurre para ponernos una camiseta negra o una camiseta gris. Fijaos que si sumamos estas tres probabilidades nos dan 1, puesto que es seguro que nos vamos a poner una camiseta. Una vez que hemos elegido la camiseta, tenemos dos opciones, o bien ponernos vaqueros o bien ponernos cargos. Y las probabilidades asociadas serían de un medio para cada una de ellas. Nos fijamos que, efectivamente, para cada una de las ramas, la suma de probabilidades nos da 1. ¿Cómo calculamos entonces la probabilidad de ir vestido con vaquero y con camiseta blanca? Pues en este caso se aplica el principio de multiplicación. Recorremos la rama del árbol y multiplicamos las probabilidades asociadas. En este caso estamos recorriendo la rama camiseta blanca y pantalones vaqueros, de tal manera que debemos multiplicar las probabilidades de un tercio y un medio, obteniendo que la probabilidad final sería de un sexto. Esta estructura es especialmente útil cuando nos hacemos preguntas más generales. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que nos pongamos unos vaqueros? Nos fijamos que en este caso hay diversidad de opciones, puesto que me puedo poner unos vaqueros con una camiseta blanca, unos vaqueros con una camiseta negra o unos vaqueros con una camiseta gris. En este caso estamos recorriendo un total de 3 ramas, por lo tanto debemos sumar las probabilidades de las 3 ramas, es decir, debemos sumar la probabilidad de blanca y vaquero, negra y vaquero y gris y vaquero. Es decir, debemos sumar las probabilidades de un tercio por un medio, un tercio por un medio y un tercio por un medio. Efectivamente, como te has podido imaginar, la probabilidad de este suceso termina siendo un medio. Este puede parecer un ejemplo simple, pero la estructura de diagrama en árbol junto a las probabilidades nos ayudan a resolver problemas más complejos. Pues hasta aquí este vídeo y este tema. Como veis, es un tema bastante simple y a la vez bastante divertido. Vemos que tenemos muchas definiciones nuevas y no tantas operaciones. Es decir, este es un tema interesante en el que podemos pensar e imaginar cómo resolver los problemas. Como siempre, me podéis hacer llegar cualquier duda. Nos vemos en el próximo vídeo y en clase. ¡Hasta luego!